Continuamos esta sección referente a gas de duración y valor económico del capital. Esto es solamente para recordar, también para introducir un concepto muy importante, ¿verdad? Este era el caso que vimos, ¿verdad? Donde teníamos era el caso básico, el caso base, donde la duración, teníamos un gas de duración de 1,42. Ahora, era positivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos? Y también habíamos dicho, ¿verdad? Que para que la variación de tasa de interés no impacte al valor económico, la duración del activo tendría que ser igual a la duración del pasivo. Consecuentemente, si tenemos un gas de duración de 1,42, para poder, una alternativa es hacer bajar la duración del activo en 1,42 para que se quede igual. Entonces, bajamos la duración del activo en 1,42, entonces se va a equiparar a la duración del pasivo. Por otro lado, también podemos mover la duración del pasivo. En este caso, para poder igualar ese gas positivo, entonces tenemos que hacer crecer, ¿verdad?, la duración del activo en 1,42 dividido U, que es el porcentaje de participación del pasivo en el total de activos. Esto nos da 1,54, o sea, tenemos que aumentar en 1,54 la duración del pasivo. Y esto es lo que estamos haciendo acá. Este era el punto. Entonces, en este punto no vamos a tocar, vamos a trabajar, solamente vamos a mover la duración del pasivo. El activo va a quedar sin variación. Es decir, va a mantenerse 2,88. Lo que vamos a hacer es incrementar la duración del pasivo de tal forma. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a alterar la duración del pasivo. Por ejemplo, vamos a alterar esto que estamos viendo acá, de tal forma que la duración ponderada vaya a 3,11. La duración ponderada va a 3,11 multiplicados con 0,92, entonces la duración gas sería aproximadamente 0. Entonces, en este caso, moviendo la duración del pasivo, aumentando en 1,54, era la situación original, a 3,11, entonces podemos igualar la duración del activo con la duración del pasivo. Y tendríamos un balance inmunizado. Por otro lado, esto también ¿qué podemos hacer? Este es cuando se incrementaba la tasa de interés. Acá también recuerden ustedes que la duración del activo, la duración ponderada quedó en 2,86, de 2,88 bajó a 2,86. Vamos a dejar aún esto y vamos a alterar también la duración del pasivo de tal forma de que llegue a 3,07. 3,07 por 92 tendríamos también la duración del activo igualado. Tendríamos también un balance inmunizado. Bueno, esto solamente para dejar bien claro esta cuestión, ¿verdad? De la situación que podría tener un balance de una entidad, ¿verdad? Es decir, la duración gas puede ser positivo o negativo. La duración gas, si el gas de duración es positivo, gas de duración es positivo, un incremento de tasa de interés, como vimos, ¿verdad?, va a hacer que el activo decrezca y que el pasivo también decrezca. Pero como tenemos más activos que pasivos, entonces el capital se va a reducir.
la situación de un GAT negativo, un incremento de tasa de interés va a tener el mismo impacto. Se reduce el pasivo y se reduce decrece el activo y decrece el pasivo. Pero como tenemos más pasivo, entonces, como vamos a tener más pasivo, si tenemos duración GAT, entonces negativo, se va a incrementar. Si tenemos, como esto decreció más, acá se incrementa, ¿verdad? La tasa, en este caso, decrece el valor del activo y decrece el valor del pasivo. Pero como el pasivo, tenemos más pasivo, entonces eso va a hacer que el pasivo caiga más. Consecuentemente se incremente el capital. Esto es importante tener bien clarito y tratar de dejar eso bien claro en la mente, ¿verdad? Para ir recordándose constantemente. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para ir entendiendo mejor esto. Este es, como les mencioné, nosotros estamos usando ahí el libro de Timothy Cott, el libro de Vance Managan. Es una de las últimas ediciones, ¿verdad? Este es un ejercicio que yo saqué de este, un libro, en realidad está un libro en inglés, pero este es traducido. Vamos a ver este caso. Hice el ejercicio 6. Use el análisis de GAT de duración para determinar si existe riesgo de tasa de interés en la siguiente transacción. Un banco obtiene o capta $25,000 a través de un depósito de un cliente a 5 años, con pago del principal del interés al final del quinto año. La tasa de interés es del 5%. Este recurso del banco lo utiliza para dar un crédito a 5 años con pago mensual de interés y capital. La tasa de interés es del 12%, es decir, un buen negocio, captamos a 5% y prestamos al 12%. Ahora, ¿qué pasaría? En principio tendríamos aquí un spread del 7%, pero ¿qué pasaría si hay una variación de tasa de interés? En este caso, como vimos, ¿verdad? La duración del pasivo es de 5 años. ¿Por qué? Porque están pagando el principal y los intereses al final del quinto año. Eso es por definición. Y la duración del pasivo, el activo o del crédito, tiene también un vencimiento de 5 años, pero estamos cobrando, ¿verdad? Intereses y capital cada mes. Consecuentemente se está anticipando, ¿verdad? El recibimiento de esta inversión y consecuentemente la duración no va a ser de 5 años, va a ser menos. Esto también vimos en los varios ejercicios, cuando hay cupón, la duración siempre es menor que el vencimiento. Consecuentemente acá, lo que estamos viendo acá es que tenemos un banco con un GA de duración, sería negativo. El GA de duración es negativo. La duración del pasivo es mayor que la duración del activo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema acá? Si tenemos un GA de duración negativo, entonces ¿en qué caso entonces nos beneficiaría la variación de tasa de interés? ¿Qué pasaría si la tasa de interés aumenta? Va a caer el activo como el pasivo. Pero como tenemos más pasivos que activos, ¿verdad? Consecuentemente, el valor económico del capital va a aumentar. Es decir, por esa diferencia, activo menos pasivo. Si el pasivo cae más, el valor económico va a aumentar. Entonces, en esta situación es conveniente nos conviene, ¿verdad?, que la tasa de interés se incremente para
pues, el valor económico del capital se incremente. Bueno, esta es una variante. Este es una variante del modelo de GAD de duración, que es el modelo de análisis de sensibilidad económico del capital. Esto ya es un poquito más sofisticado, ¿verdad? Pero se basa en los mismos conceptos, solamente que es más poderoso, ¿verdad? También es importante llevar en cuenta este modelo de sensibilidad, el modelo de GAD de duración, como el modelo de GAD de repreciación. Parte de la base, ¿verdad? Supuesto es que, el supuesto en que se basa, ¿verdad? En qué se basa es la no modificación de la estructura de los activos y pasivos del futuro. Sin embargo, con este modelo de análisis, de duración, con este modelo de análisis de sensibilidad del valor económico del capital, nosotros rompemos ese tipo de limitaciones. Es decir, modificamos los intereses, podemos modificar el volumen y también la composición de los activos y pasivos. Lógicamente, este tipo de herramienta, ¿verdad?, tiene un costo mucho mayor. El modelo de análisis de duración podemos hacerlo a través de un Excel. Este tipo de modelos ya necesita un software muy sofisticado. Pero tiene la ventaja de que llevar en cuenta, por ejemplo, las opciones que están incorporadas en las operaciones. Por ejemplo, el prepagamento, los préstamos. Cuando existe una motivación para prepagar un préstamo, cuando se reduce la tasa de interés, cuando hay también los depósitos pueden ser retirados antes de su vencimiento, también es una opción. El bono puede ser rescatado antes de su duración. Normalmente existen los bonos, cuando se emiten los bonos, es decir, la mayoría de las veces se emiten sin, sin opción de rescate. Es decir, el emisor no tiene la opción de rescatar, porque si tiene la opción de rescatar, eso también a veces le afecta negativamente al comprador del bono. Porque si la empresa emite un bono a rescatar con opción de rescate, si la tasa de interés cae, esa empresa va a rescatar esos bonos. Lógicamente, el inversor va a recibir su dinero, ¿verdad? Y tiene que invertir a una tasa menor. Por eso él está corriendo un riesgo. Bueno, acá tenemos, este es el mismo ejemplo, ¿verdad? Pero esto ya usando un sistema más sofisticado para hacer este tipo de análisis. Esta es la estrategia base. Normalmente esa estrategia tiene una estrategia base, una estrategia optimista, una estrategia pesimista, ¿verdad? Se va alterando las tasas, la composición de los activos y el volumen de activos y pasivos. Acá esto es simplificado, ¿verdad? Es una fotografía de un determinado momento donde tenemos, como en el caso anterior, eh, la duración del total. Aquí tenemos la duración del total de activos es de 2,6. Como ven ustedes, vamos a ir viendo un poquito de esto para entenderlo mejor. Acá tenemos la duración de cada uno de estos. Esto puede ser dentro, por ejemplo, puede ser dentro de esto puede ser un determinado producto. Podríamos tener un determinado producto que tiene esta duración. Acá tenemos, por ejemplo, otro producto que puede ser tarjeta de crédito. Estas son sus duraciones. Entonces lo que se hace es, en primer lugar, determinar la duración ponderada de los préstamos.
Posteriormente, hacemos lo mismo con las inversiones. La duración ponderada de las inversiones. Y otro tipo de inversión, entonces, podemos determinar la duración ponderada. Entonces, acá tenemos la duración de los préstamos, neto esto, la duración de la inversión y la duración del activo, que es 2,6. Aquí tenemos esto, eso sería, esto tendría que ir, acá tenemos total de la duración de inversión de 1,1 y este 2,6 sería ya el total de esto, ¿verdad? Sería la duración total del activo. Aquí falta una línea, ¿verdad? Donde podemos determinemos la duración de este tipo de los instrumentos que está acá. Pero para salir de este pequeño problemita, ¿verdad? Entonces vamos a partir a base de que aquí la duración de los activos es de 2,6. Tenemos un total de activos de 1.710.190 y 1.000.000. Este sería el total, este es valor libro, este valor de mercado. Y hay diferencia, ¿verdad? Porque muchas veces hay diferencia cuando la tasa de interés que se incorpora en el préstamo no coincide con la tasa que requiere ganar el inversionista. Aquí estamos teniendo la tasa de interés de la empresa. Nos falta acá la tasa de interés de mercado ahora, para poder llegar a determinar este valor de mercado. Acá por lo que estamos viendo, partimos de 100.000 para este tipo de préstamo y su valor de mercado es 102.000. La tasa de rendimiento según libro es 9%, pero esto implica que para que pueda aumentar el rendimiento de mercado tiene que ser más bajo. Bueno, para el pasivo hacemos la misma cosa. Acá tenemos los pasivos por cada uno, para depósito. Acá tenemos el total de duración del pasivo, 2 años. Bueno, acá vemos que el valor de mercado del pasivo es 1.963. Bueno, vamos a usar esto. Entonces el valor de mercado del activo es lo que vimos ahí, lo que faltaba esta sumita, ¿verdad? El valor de mercado de los activos es 1.963. La duración del activo vimos que es 2,6. El valor de mercado del pasivo es 919.400. La duración del pasivo es 2. Entonces, como hacemos el cálculo, ¿verdad? El G de duración 2,6 o menos, esta es la proporción o el U, valor del pasivo versus valor del activo por 2. La duración acá es 7,65. El G de duración es 7,65. Es decir, está por debajo de 1, pero siempre sigue siendo positivo. Está por debajo de 1, pero es positivo. Bueno, ¿cómo usamos esta información para determinar el impacto de la variación de tasa de interés en el capital? Es la misma fórmula que vimos, ¿verdad? En este caso partimos a la base de un incremento del 1% de la tasa de interés. Eso es siempre, ¿verdad? Ese 1,693 que está acá es el 6,93%, es el rendimiento promedio de los activos. Lo dividimos 1 más I era I dividido 1 más I. Es decir, 1%, variación de tasa dividido 1 más I por el valor del activo. Y esto nos da, ¿verdad? En este caso, el impacto. Haciendo esta multiplicación, vamos a determinar el impacto en el capital.
Es decir, como con esto, ¿verdad? Este resultado, tenemos que ver acá cuánto sale. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito acá. Vamos a pensar un poquito. Ah, acá tenemos un capital de 82.563. Este es el capital. Si hay una variación, nosotros vemos, para nosotros choqueamos esto con una variación de tasa de interés del 1%. Este es 82.763. Vamos a ver. Este producto, si nosotros multiplicamos esto, nos va a salir 7,2 millones, ¿verdad? Es decir, esto sería entonces la variación del patrimonio por efecto de una alteración del 1% de la tasa de interés. O sea, también es significativo, 7,2 dividido 88, más o menos 8%, nuevamente 8%. O sea, una variación de tasa de interés del 1% hace que el patrimonio neto reciba un impacto del 8%. Como esto tiene un gas de duración positivo y hay incremento, lógicamente el patrimonio neto va a caer en ese monto. Un gas positivo, un gas de duración positivo de 0,765. El incremento le va a afectar en esto. Imagínense acá si tuviéramos un gas de duración de 1,5 y el impacto de una variación de tasa de interés va a ser, el impacto va a ser monstruoso. Ustedes pueden probar después esto haciendo esas modificaciones del, en este caso del gas de duración para diferentes resultados. El impacto va a ser, aquí tenemos solamente 0,765 años, el capital se redujo en 7,2 millones, es decir, de 88 millones que está acá, 82 millones. Es decir, se reduce más o menos a casi 70 millones, o 63 millones, 73 millones. Bueno, esto es el resultado final, ¿verdad? Es importante, esto viene del anterior. Acá está, esto se presenta en forma gráfica, esto es lo que se presenta al consejo, al comité de activo y pasivo. Este cuadro, ¿verdad?, se presenta para mostrarles rápidamente el impacto de variación de tasa de interés de acá del 100, aumento del 100%, aumento del 1 100 puntos base, 200 puntos base y 300 puntos base. Aquí estamos la caída. Estamos viendo acá cuando nosotros vimos, ¿verdad?, el caso que una variación, un aumento del 1% implicaba una caída en el patrimonio neto de 8,2. Es decir, este es el impacto es bastante, este ya es en porcentaje, 8,2. Cae el patrimonio en 8,2%. Acá si la variación es 200%, ya el impacto es de 20,4%. Y ahora esto, lógicamente, como tiene un gas positivo, le afecta la caída de tasa de interés. Una caída del 1%, entonces hace que el patrimonio neto se incremente en 8,2%. 200 puntos base de reducción, 13,6. Y 300 base, 8,8. Vean ustedes que no hay una proporcionalidad en términos de variación, de incremento o reducción, porque esto aquí hay el problema de opciones. Como habíamos dicho, ¿verdad? ¿Por qué acá, porque acá no se incrementa 20,4%, por ejemplo, a un aumento a una caída del 2%? Porque cuando cae la tasa de interés, muchos de los clientes van a venir y a adelantar su pago. Consecuentemente, la entidad financiera
a recibir dinero y que va a estar obligado a invertir a una tasa menor. Por eso no hay una proporcionalidad. Es decir, un aumento, cuando hay un aumento de tasa de interés del capital, se incrementa en 20,4% de 200%. Pero cuando hay una caída del 200% del capital, no se incrementa la misma proporción. Un poco menos por el problema de las opciones. Bueno, esto, aquí está el cuadrito, ¿verdad? Que vamos a ver en detalle en la lección, en la siguiente lección, pero acá es importante para poder fijar estos conceptos, atender un poquito ya. Esto es la forma de que vamos a se puede poner en práctica. Esta es la propuesta que nosotros hacemos para poner en práctica el modelo de valor económico de capital. Acá tenemos un caso hipotético de una empresa donde el valor presente de los activos es de 16 millones y el pasivo 13 millones. Acá está la duración modificada, calculada del activo 0,38 y del pasivo 0,12. Y estos son la duración de cada uno de los productos de la empresa. Y este sería el ponderado. Esto multiplicado por este multiplicado por este, así. Después, dividido por el total de 16.000, se va a tener 0,38. Bueno, si tenemos una duración modificada de 0,38, valor presente de 16 millones. Entonces, esto hace que una variación de tasa de interés del 1%, en este caso, hace que aumentó la tasa de interés. Consecuentemente, el activo se va a reducir su valor se reduce en 60.944. También, cuando hay aumento de tasa de interés, el pasivo se reduce en 16.198. Consecuentemente, vemos acá que un aumento de tasa de interés hace que el patrimonio neto tenga un impacto negativo de 44.745. 60.000 menos 16.000. 44.000. Bueno, y cuando hay un aumento, sucede lo contrario, ¿verdad? Es decir, un aumento, cuando hay una reducción de tasa, el activo va a aumentar su valor en 60.943 y el pasivo va a incrementar 16.198 positivo. Consecuentemente, el impacto en el patrimonio va a ser un aumento de 44.745. Y este 44.745 uno tiene que sopesar algunas cosas. Y lo mejor es comparar, ¿verdad?, con el valor patrimonial. Este 44.745, que es la reducción del patrimonio, se compara con el patrimonio neto para ver el porcentaje de deterioro del patrimonio. En este caso, el porcentaje de deterioro del patrimonio es 12,13. Muy bien. Esto sería entonces el modelo de valor patrimonial. Antes de explicar esto, como punto final de esta lección, voy a pasar a mostrar este otro cuadro. Nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, que no había forma, es decir, el modelo contable puede decir que la variación de tasa de interés impacta positivamente a la cuenta de resultados, pero por otro lado, esa variación de tasa de interés afecta negativamente al capital. No se puede compatibilizar ambos modelos por el simple hecho de que trabajan con enfoques diferentes. Entonces, algunos los estudiosos como este señor, ¿verdad?, Koch, él propone una alternativa, ¿verdad? Es decir, una alternativa para buscando la forma de compatibilizar el modelo de valor económico con
con un modelo que también lleva en cuenta el margen financiero. Lo que hace en este caso es trabajar, como el margen financiero normalmente se determina para 12 meses, entonces lo que hace acá es cortar, es decir, solamente determinar el valor de los activos para 12 meses. Es decir, por ejemplo, este préstamo por vencer a microempresas, si es a 24 meses, solamente se lleva en cuenta 12 cuotas, porque estamos trabajando solamente para un año. También la duración se determina para un año. Y aquí, como en el caso anterior, se determina el periodo abierto. Acá tenemos la duración del activo es de 0,44 y para un año falta 0,56. Acá tenemos el pasivo, la duración es de 0,12 y lo que falta para un año es 0,88. Es el periodo abierto. Entonces lo que se hace es multiplicar el valor actual del activo por el periodo abierto. Y también multiplicar eso, este resultado multiplicamos por el 1%. Esto sería 16.000 por 0,53, sería 9.043. Esto es más o menos equivalente a esa sensibilidad por banda que habíamos estudiado. Pero para este caso se trabaja con valores actuales. En ese modelo anterior se trabaja con valores contables. Pero la ventaja es que cuando hay incremento de tasa de interés, como el modelo de gas de repreciación, eso hace que también los ingresos aumenten. Y cuando hay incremento de tasa también va a hacer que los gastos se incrementen. Así, el mismo caso del modelo de repreciación, solamente que se está trabajando con valores actuales y esta duración es medida lógicamente en base a valores actuales. ¿Qué nos dice este modelito? Que estamos teniendo, ¿verdad? La sensibilidad del producto, tenemos 9.043, sin llevar aún en cuenta la tasa de interés. Menos 12.000 es negativo 3.237, que es 3.237.183. Esto lógicamente después multiplicamos por el 1%. Vemos que el impacto en el margen financiero es de 32.377 negativo. Es decir, como tenemos menos activos que pasivos, un incremento en la tasa de interés va a hacer que, en este caso, el margen financiero se reduzca, ¿verdad? En 32.377. Entonces, este sería el margen financiero en riesgo. Lógicamente, para ver si es importante o no esto, hay que comparar. Vamos a comparar con el margen financiero proyectado. Tenemos que proyectar el margen financiero. Este es el margen financiero proyectado, pero a valor presente. No es el margen financiero contable. Este es el margen financiero a valor presente. O sea, multiplicando el valor de los activos por la tasa ponderada de activos, menos el valor del pasivo, la tasa ponderada del pasivo. Y esto nos da 1.647.000. Y vemos que una reducción de 32.377 en el margen debido al incremento de tasa. El impacto es de 1,97. Consecuentemente, esto como resumen, ¿verdad? Podemos decir que en este caso vemos que el GAT es negativo. El GAT es negativo. ¿Ya? Tenemos más pasivos que activos. Estamos viendo acá. Si el GAT es negativo, un aumento de tasa de interés, como en este caso, hace que el margen financiero en riesgo sea 32.377, se reduzca. Consecuentemente, esto, repitiendo, como tenemos un GAT negativo, esto hace que un incremento de tasa de interés hace que el margen financiero se reduzca en 32.377. Y esto confrontado con el margen financiero anual esperado,
representa el 1,97 negativo. Esto, tanto este margen en riesgo, se tiene que confrontar con la política que establece ALCO, ¿verdad? ALCO conjuntamente con el directorio. Si esto es muy elevado, si esto sale muy elevado, tiene que modificar la estrategia futura, ¿verdad? Para poder ajustarse a esa política. La misma cosa sucede con el valor patrimonial. Es decir, este 2,13 hay que confrontar con la política que ALCO estableció para el impacto de la variación de tasa de interés en el valor económico. Bueno, con esto esto está, es decir, para ir terminando, ¿verdad? Esto ya lo que hicimos acá es determinar el gas de duración, en este caso multiplicando, ¿verdad? Este ya es conforme al libro, ¿verdad? Que este que vimos acá es la práctica. Entonces, de estos conceptos, entonces se construyó este modelo. Es lo que dice el libro, nuestro libro de Koch. ¿Qué te dice? Entonces, para poder estabilizar los ingresos netos, pero trabajando a valores presentes. Entonces se determina el gas de duración, pero solamente llevando en cuenta los valores presentes hasta un año y multiplicado por el periodo abierto, la duración del activo también para 12 meses. El periodo abierto, 1 menos duración del activo para 12 meses. 1 menos la duración, menos el valor del pasivo por 1 menos duración del pasivo para 12 meses. Acá, es decir, como vimos ahí, es decir, se determina el valor actual para 12 meses y también se calcula la duración de activos para 12 meses y se determina el periodo abierto y se multiplica, como vimos, ¿verdad? El valor del activo por el periodo abierto por la variación de tasa de interés. Nosotros podemos ver ahí que podemos ver el impacto en el margen financiero, ¿verdad? Pero es un margen financiero calculado a valores presentes, no es el contable. Pero este modelo, entonces esta forma si nosotros usamos este modelo, podemos compatibilizar el modelo de valor económico del capital con un modelo de cálculo de sensibilidad del margen financiero, pero llevando en cuenta los valores actuales. Esto es interesante, ¿verdad? Porque habíamos dicho en la lección anterior, este modelo de gas de repreciación tiene tantas limitaciones que muchas entidades ya lo utilizan. Imagínense lo supuesto en que se basan. Entonces prácticamente es muchos por eso no utilizan, es decir que no se pueda modificar la estructura de activo y pasivo, que se mantenga esto por años, ¿verdad? Eso ya es un problema enorme, ¿verdad? Que la tasa de interés que la tasa de interés le afecte igual al activo y pasivo, que también no es verdad, que no existan opciones, operaciones. Esas son limitaciones del modelo de gas de repreciación. Con este modelo, en cierta manera, se elimina eso y podemos compatibilizar este resultado con este resultado del margen financiero, pero a valores presentes, con el modelo de valor económico de capital. Bueno, con esto entonces terminamos estas 2 lecciones y en la próxima lección entonces vamos a presentar ya los modelos propuestos para medir el riesgo de tasa de interés, tanto el modelo de gas de repreciación como el modelo de gas de duración. Ya vimos, en cierta manera, ya vimos acá
Ya vimos un anticipo, ¿verdad? Pero en la siguiente lección vamos a profundizar un poquito más y además vamos a ver esto cómo funciona en una planilla en Excel. Eso es muy productivo, cómo funciona esto en una planilla en Excel. Bueno, les espero entonces para la siguiente lección y gracias.